fue lo mejor que pudo salir, ¿no? Ya, como ustedes no ven todas las pruebas que hago antes, entonces me vieron todas las veces que me equivoqué. Hola, estamos de vuelta después de harto tiempo de no estar por este medio, por mi canal de YouTube. Estamos volviendo a grabar un podcast. El plan es grabar algunos pocos más y una vez que tengamos algunos, empezar a subirlos al canal de YouTube. Ya han sido meses en que he estado trabajando en hartas cosas que me han quitado tiempo para dedicarlo a esta plataforma, con con todas las dificultades que tiene. Eh, en este tiempo en que no hemos grabado nada para YouTube, terminé al menos el dibujo, el entintado y la digitalización de mi libro, de mi novela gráfica o como se llame. Estamos trabajando ahora en la parte del color y bueno, también con los asuntos que tienen que ver con la editorial. Así es que yo espero tener novedades muy pronto. Ya mientras tanto también estoy empezando otro proyecto nuevo. O sea que no me lo he pasado echado para atrás, sino que en otros proyectos, ¿ya? Pero también echaba de menos conversar con ustedes través de esta plataforma. Estoy aquí con mi señora, que está detrás de cámara, que nunca aparece, como una especie de pato fres, ¿cierto? Eh, y que me acompañe, porque si no también yo no puedo hablar solo aquí, es un poco raro, ¿ya? Eh, ¿Qué más les puedo contar? Nada más, pues. Yo creo que vamos a ir al punto de inmediato de lo que queremos conversar hoy día. Ya, para hoy el tema es las palabras y el arte. Las palabras en el hecho artístico, el lenguaje, podríamos decir, ya, en el hecho artístico. ¿Qué participación tienen las palabras en el hecho artístico? ¿Qué importancia tienen las palabras en el hecho artístico? Y en particular, eh, el, el estilo de habla. No quiero decirlo en términos muy técnicos, por eso quizás si me escucha alguien que sepa del asunto no voy a hablar, no voy a usar los términos técnicos, digamos. El término técnico quizás sería dialecto, ¿ya? Para esto, pero yo quiero hablar un poquito más en términos coloquiales. El punto es con qué criterio los artistas escogen sus palabras, sus maneras de decir las cosas en una obra de arte que incluye o en la cual participa la palabra. Digamos, dejamos de lado la música instrumental, ¿cierto? La pintura, en donde las palabras no están presentes, no forman parte del hecho artístico. Eh, bueno, y otros géneros más, ¿cierto? Eh, y pensemos en la literatura, en el cómic, que es lo que a nosotros mmm, nos incumbe, en la poesía también podría ser, ¿ya? Bueno, podríamos considerarlo parte de la literatura. La música, quería decir, la música cantada, donde hay letra, ya todo eso eh, contiene palabras. Y la pregunta nuestra es, ¿cómo, con qué criterio escogemos esas palabras? ¿Con qué criterio el artista escoge esas palabras? ¿Ya? ¿Qué participación tienen las palabras en esa comunicación artística que se desarrolla entre el artista y quien recibe la obra? ¿Ya? Bueno, para empezar, creo que el tema vamos a irlo planteando en la medida que vamos avanzando, porque yo quiero empezar con una cosa que me acabo de cruzar la hoja por la hora. Quiero plantear el tema partiendo con algunas curiosidades nomás. Vamos a partir con algunas curiosidades, hablando de algunas curiosidades. De otro tema que parece un poquito lejano, aunque es vecino, pero parece lejano, y vamos a hablar de eso. Son las lenguas artificiales. ¿Sabes lo que son las lenguas artificiales? Ni idea. Pensemos que las lenguas que nosotros hablamos, el castellano, el inglés, el francés, el alemán, no es que nosotros hablemos de esas lenguas, eh, pero nuestras lenguas, sí, las lenguas que aprendemos, las aprendemos generalmente a partir de nuestra experiencia, eh, de nuestra crianza, de nuestra familia, la aprendemos
habitualmente de ese modo. En algunos otros casos podrían ser también la escuela, un medio en que se aprende una lengua. Pero eso habitualmente es lo que pasa con las segundas lenguas, cuando aprendemos una segunda lengua. En general, nosotros en Chile, que habitualmente o más comúnmente somos monolingües, hablamos solamente castellano, aprendemos de nuestros padres, ¿ya? Y, o de la familia que nos cría, ¿cierto? De nuestra familia. Y habitualmente la lengua, la verdad es que esa es su historia, digamos. La lengua castellana es eso, es un conjunto, digamos, de conocimientos que se transmiten culturalmente en la familia, en el hogar principalmente. Eh, y no solo eso, sino que ese es su origen también. O sea, una lengua no solamente se transmite de esa manera, porque en algún momento si uno va buscando hacia atrás, va a tener que encontrar el origen de una lengua. Y el origen de la lengua castellana, del inglés, del francés, del alemán, es también el mismo. Es una tradición de personas. Por supuesto, alguien podrá decir, pero bueno, alguien tuvo que empezar, y la verdad es que no es tan claro, porque habitualmente lo que pasa es que van cambiando otras lenguas y van produciéndose cambios de generación en generación en una lengua, hasta que en algún momento ya la lengua, hay dos etapas de la lengua que son irreconocibles entre sí, ¿cierto? Hasta llega un momento en que nosotros vamos y leemos el castellano de una cierta época y no lo entendemos. El castellano del Mío Cid, por ejemplo, es un castellano que es difícil de entender para nosotros, ¿ya? Entonces, ahí ya hablamos, bueno, el Mío Cid es una inflexión entre el latín y el castellano. Eh, entonces, el asunto del origen de las lenguas generalmente tiene que ver con una gradualidad de muchos cambios que se producen en las maneras de hablar. Pero eso no es lo que queremos conversar hoy día, sino que de las lenguas que nacen de otra manera, lenguas que se llaman lenguas artificiales. Las lenguas artificiales son lenguas que crean personas, generalmente personas que saben sobre el lenguaje, y que se dedican a crear una lengua por distintos motivos, ¿ya? Por ejemplo, alguna gente, No. alguna, no mire, Sí. pero que estoy mirando aquí. Ya, muy bien. Eh, por ejemplo, alguna gente eh, me distrae. Me distrae la cámara, o sea, estoy viendo, monitoreándome a mí Eso es mismo. loco. No importa, no mismo. Aquí estamos en confianza. Eh, ay, ¿qué estaba diciendo ya? ¿Qué estaba diciendo? Creo que eran las lenguas Ah, ya, las artificiales. lenguas artificiales, alguien las crea artificialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se dan por cambios de generación en generación, que se va cambiando de poco a poco una lengua en otra, sino que... ¿qué pasó? No va cambiando poco a poco, sino que lo que ocurre es que alguien viene y hace una lengua, muchas veces, no desde cero, porque habitualmente están... eh, habitualmente lo que hacen es basarse en algunas lenguas que ya existen, ¿ya? ¿Con qué fines? Ah, eso era lo que estábamos preguntando, ¿no? ¿Con qué fines se puede hacer eso? Bueno, hay distintos fines, ¿eh? Por ejemplo, hay alguna gente que crea lenguas artificiales para algunas obras artísticas. Por ejemplo, Tolkien crea una lengua para su... Ah, sí. Entonces, si uno ve, por ejemplo, El Señor de los Anillos o en los libros de Tolkien, ve de repente algunas canciones o poemas y que están escritos en lenguas raras, son lenguas que crea Tolkien para ese mundo, digamos, más que para la obra en sí misma, para el mundo que él creó. Pero él se dedicaba a eso, a Tolkien hacer... era filólogo, Tolkien Sí. estudiaba lengua, sabía del asunto. Eh, pero también se creó, por ejemplo, para esta película Avatar. Qué mala, es una mala película, encuentro yo. Salió... Es Le demasiado ganó ahora... producción, es demasiado gasto. Le ganó a Avengers. Ahora como... ¿Avengers le ganó a No, Avatar o sea... Avatar le ganó a Avengers? Ahora la segunda parece, o no sé, pero salía que había ganado así full taquilla. Así que no hables mal de Avatar. Pero no importa. Hay mucha gente que le Igual es gusta. mala. Pero hay mucha Creo gente que que le gusta. creo que es demasiada producción para tan poca historia. Encuentro que la historia es como muy predecible. Pero bueno, y termina con un Deus Ex Machina. Los que sepan eso,
ese concepto es un concepto que usa Aristóteles para hablar de, en la poética, para hablar de cuando las historias um, tienen un final que no viene previsto por la trama, digamos, o que no es esperable por la trama. Más que no es esperable, que no tiene nada que ver con la trama. Ese es el punto. Cuando la solución a todo el lío sale de cualquier parte. A eso lo llama el Deus Ex Machina. Que significa algo así como el Dios saliendo de la máquina. Porque lo que decía Aristóteles era que en las obras de teatro malas, para resolver un conflicto donde el autor metía a los personajes en un tete que no hallaba después cómo sacarlos, eh, aparecía de repente un dios que lo colgaban con una máquina, así hacían con una, que sé yo, como una pequeña grúa para hacer la representación, y salía el dios colgando de ahí para salir flotando por arriba, me imagino yo, y entonces el dios solucionaba las cosas, digamos. Pero entonces las cosas no se solucionaban por un desarrollo de la trama, sino que de repente nomás bajaba del cielo la solución, ¿ya? Y eso pasa en muchos casos, cuando los autores de repente los personajes están tan enredados en una situación, en un conflicto, tú dices, ¿cómo van a salir de esto? Y no sé, pues, de repente se encuentran que, no sé, una varita mágica soluciona el problema. Eso es un Deus Ex Machina. Entonces aquí en esa película encuentro yo que se termina así. Pero bueno, no importa, no estamos hablando de esa película. Pero sí estamos hablando de que tenía una lengua artificial, que también la creó un lingüista. Ahí tenemos una salida laboral, no lingüista. Deberíamos crear lenguas para películas. Cuando me quede sin pega, vamos a crear alguna lengua. Pero aparte de esas, también hay lenguas que se crean con otros fines, que son como fines de lenguas artificiales, que se crean con fines de facilitar la comunicación en algunos grupos. Por ejemplo, qué sé yo, en dos lugares que forman parte de un mismo país y de una misma nación y tienen lenguas distintas. Entonces, buscar una lengua común para ambos, o algunos de los ejemplos que les voy a dar aquí. Por ejemplo, la primera lengua artificial la que se considera la primera, se llama Volapük, que la creó un alemán, Johann Martin Schleyer, en 1800. Bueno, él es de 1831 y a 1912, digamos, eso fue su vida. ¿En qué año la creó? En 1879, y era un sacerdote católico que creía que tenía la misión de crear una lengua internacional para que las personas pudieran comunicarse fácilmente entre sí. Para eso creó el Volapük. Y claro, lo que hacía era que el Volapük se creaban clubs de Volapük y ahí las personas aprendían a hablarlo. Pero la lengua, al parecer, era muy complicada y, y perdió, en algún momento perdió fuerza y bueno, había incluso periódicos en ese idioma, pero finalmente había cerca de 1 millón de gente que la hablaba, pero, o que la había aprendido rudimentariamente a hablar, pero perdió fuerza porque principalmente era un idioma un poco complejo. Era una mezcla de latín, alemán, inglés y francés. ¿Ya? También en parte el hecho de que haya desaparecido el Volapük tuvo que ver con que apareció otra lengua artificial que se llama el Esperanto, y que esa sí ha tenido mucho más éxito. Ya se consideraba más sencilla de aprender, eh, y esta lengua del Esperanto todavía tiene un cierto uso. ¿Ya? No vamos a ahondar en los detalles de estas lenguas porque en realidad no es lo que me interesa. Me interesan algunas otras lenguas raras que hay más acá. Hay una que se llama Tokipona. Tokipona. ¿Es ¿Ya? como japonés? No sé lo que será, no sé dónde. No, mira, lo creó una canadiense. ¿Ya? Y se considera uno de los idiomas más fáciles del mundo. ¿Ya? Y Tokipona significa lenguaje sencillo. Entonces fue inventado por Sonia Ellen Kise, ¿ya? Una intérprete y lingüista canadiense.
¿ya? Se compone de 123 palabras básicas, poquitas palabras, muy poquitas palabras, ¿ya? De las que se pueden crear más palabras y expresiones compuestas. O sea, vas pegando una palabra con otra y vas creando expresiones, ¿ya? Por ejemplo, eh, ¿qué palabras podrían ser? Por ejemplo, si tú tienes la palabra... hay 4 colores, o 5 nombres de colores. Negro, pimeja, blancos, gualo, rojo, loje o loye, no sé cómo se leerá, amarillo, hielo y azul, lazo. Entonces, si tú quieres decir color púrpura o morado, entonces dices loye lazo o lazo loye, que es como rojo y azul. Pegas rojo y azul nomás, ¿no? Y bueno, me imagino que no todo es tan sencillo, digamos. Como si, bueno, hay otras cosas, digamos, los colores son fáciles de mezclar, pero no sé, pues cómo dices, qué sé yo, el homóplato, digamos. No creo que dentro de esas 123 palabras exista una palabra para el homóplato. ¿Cómo dices homóplato? Hueso, espalda. Una cosa así. Pero, pero luego hay muchas partes del cuerpo, yo creo que ya se te empiezan a... O sea, ya con las partes del cuerpo solamente uno se gasta sus 20 o 30 palabras, digamos, de esas 123. No sé. Bueno, eh, y también tiene solo 3 palabras para los números. Uno, dos y muchos. Corto, sencillo. Ese para mí debería Pero ser. Uno, dos y... eso es muy fácil para nuestros niños Perfecto. en la educación. Sí. Porque de ahí en adelante ya es irrelevante. Uno, dos, muchos. ¿Ya? Una cachá también podría ser. Podría traducirse. Según Sonia Elenquiza, al menos 100 personas hablan el idioma toquipona con fluidez y unos cientos lo conocen por lo menos en el nivel avanzado. 100 es harto poco para ser tan fácil el idioma. Pero es así. Aquí hay otro curioso. El sol resol es uno de los primeros lenguajes artificiales del mundo y fue creado en el año 1827 y lo creó un violinista francés. Y el idioma es en realidad basado en la música, en las escalas musicales, en las notas musicales. ¿Ya? Y tiene entonces 7 sílabas que conforman las palabras concretas. Eh, También se puede, aparte de las sílabas, se puede traducir con colores, con 7 colores. Se puede expresar los conceptos combinando las notas musicales o los colores. ¿Ya? Lo cual es raro, ¿cierto? Yo no me lo imagino cómo es. El texto ahí que yo estoy revisando no lo aclara mucho. Hay idiomas artificiales también con números. Ese me gusta mucho, el idioma con números. Es decir, cuando... Bueno, en estas lenguas artificiales hay algunas, como por ejemplo en la de... Hay otras de Star Trek también. Hay una que es famosa que es de Star Trek, que también tiene una lengua artificial. Ah, sí, Sí. sí. Y ahí hay grupos de fans, hay diccionarios, hay obras traducidas a esa lengua, creo que está Hamlet traducido a esa lengua. El Eh, Enterprise. y hay algunas lenguas artificiales que incluso tienen producción propia de poesía, digamos, En Star Wars, o ¿no? canciones. No, que yo sepa. Lo... Menos yo, ¿qué voy a saber yo? O por ejemplo, Tolkien hacía eso, pues Tolkien creaba canciones y poemas Sí. en la lengua del mundo del Señor de los Anillos. Eh, Eso es curioso también, porque y eso nos acerca un poquito a nuestra pregunta. ¿Cómo está relacionada la lengua con la expresión artística? Yo estaba pensando a propósito de esta lengua de los números, me acordaba de un chiste, ¿te acuerdas? Lo he contado muchas veces a ti, pero a nuestros auditores no, a lo mejor no lo conocen. Yo soy malo para los chistes, malo para contar chistes, pero lo voy a contar a pedido del público. Entonces había dos tipos que estaban en la cárcel y solamente se veían entre los dos, estaban en la misma celda, así que siempre conversaban entre ellos dos, no conversaban a nadie más y se contaban chistes. Y claro, como pasaban mucho tiempo ahí solo, al final los chistes no eran muchos los que tenían, así que tenían un stock limitado y se les acababan. Y se vivían contando los mismos chistes, siempre una y otra vez. De manera que un día uno dijo, bueno, para ahorrar palabras y para no cansarnos tanto, vamos a numerar nuestros chistes. Ya que es un número limitado, los vamos a numerar
Le vamos a poner un número a cada uno y cuando nos queramos contar un chiste vamos a decir, qué sé yo, el 27, guau, qué sé. Y bueno, eso hacían. Se, se, se juntaban a contarse chistes, pero en vez de contarse chistes se decían el número del chiste. O sea, el número 74, guau, se la guata riéndose. Un día iba pasando por ahí el gendarme escuchó a los tipos diciendo números y riéndose y bueno, fue con curiosidad a preguntarle qué estaban haciendo, ¿ya? Por qué decían números y se reían. Y los presos le explicaron la situación, ¿cierto? Le explicaron que tenían un sistema donde habían numerado los chistes porque ya se los sabían todos y por lo tanto para ahorrar tiempo le decían el número nomás. El, al guardia, por supuesto, le pareció interesante la cuestión y dijo, a ver, ¿y a mí me dejan contar un chiste? Le dijo. Claro, le dijeron, cuéntenos un chiste. A ver, el 87, le dijo. Y los presos no se rieron. Entonces el guardia le preguntó, ¿qué pasa? ¿Es fome el chiste 87? No, le dijo, el chiste es bueno, pero usted no tiene mucha gracia para contarlo. Bueno, ese chiste, que me parece un muy buen chiste, el que yo acabo de contar. No el 87, sino el que yo acabo de contar. Yo también no tengo gracia para contarlo, pero el chiste es bueno. Pero de verdad que es bueno. Es bueno, créanme. Es un chiste que tiene bastantes elementos interesantes, ¿ya? Un elemento interesante es que a nosotros cuando se nos dice, bueno, los tipos enumeraban los chistes y se los decían porque total ya se los sabían. Y uno dice de repente, bueno, eso ya es gracioso. Eso ya es gracioso. Y es gracioso porque uno sabe que la cuestión no es así, no puede ser así. No es que uno se ría de lo que ya sabe y basta que te recuerden el número nomás de lo que te han dicho, digamos. No es, no es tan mecánico. Yo me imagino esta lengua que está basada en números también, o esta lengua basada en la música, digamos, qué belleza, digamos, musical podrías encontrar en palabras hechas con esa lengua. Quiero decir, pareciera, o a uno le pareciera que sonaría como algo mecánico esas melodías. Eh, y en una lengua basada en números también es extraño pensar en eso. Yo me lo imagino como los chistes de este chiste, valga la redundancia. O sea, como la gente diciendo, una mamá diciéndole a su hijo, te amo, eh, siempre estaré contigo, diciéndole, no sé, qué sé yo, 75, 42, 20. ¿Me entiendes? Es raro, es raro. Porque aunque signifique, aunque el significado del mensaje sea el mismo, hay algo en el mensaje en sí mismo que también tiene un valor. En el mensaje en sí mismo. Quiero decir, ¿por qué no funciona eso de contarse chistes con números? ¿Por qué si el mensaje es el mismo? Es como decir, no sé, te mando una tarjeta que viene ya escrita con todo lo que quiero decirte. Y entonces uno dice, no, pues eso no es emotivo, digamos. No es emotivo que alguien me mande una tarjeta con lo que quiere decirme que venga ya escrito. Lo que yo quiero es que esa persona lo escriba. Ahora, supongamos que si esa persona me quiere enviar una tarjeta y escoge los párrafos de unos mensajes que hay para elegir, ahí ya parece ser también raro. Depende de lo que diga. Ahora, por ejemplo, en los correos hay unas opciones. En los correos existe ahora la opción cuando te llega un correo Sí, que te da varias responderle. opciones de respuesta Sí, automática, digamos. sí. Y eso es como interesante en este sentido, porque claro, uno las puede usar para cuestiones administrativas, domésticas, digamos, pero para un correo eh, para un correo que sea importante, digamos, no puede usar eso. Eh, eh, Uno siente que aunque sea más torpe lo que uno tenga que decir, necesita decirlo
necesita otras palabras, necesita que las palabras salgan de uno mismo, de manera más espontánea, más... Uh, uno diría que salgan con sentimiento o algo así. Esto que parece un asunto muy subjetivo y que, quizá muy romántico y muy poético, en realidad yo creo que, bueno, no solo yo creo, sino que al observar la lengua desde una perspectiva, o sea, al observar el estudio de la lengua de una perspectiva objetiva, también nos vamos dando cuenta de que esto tiene mucha relación con los hechos reales, con la naturaleza de las lenguas, o sea, cómo son realmente las lenguas. Quiero decir que nosotros solemos pensar una lengua como un idioma, digamos, como una especie de eh, nomenclatura, como un conjunto de opciones que nosotros tenemos, de símbolos que nosotros tenemos para decir lo que queremos decir, que nosotros ya tenemos en nuestra mente lo que queremos decir y luego solo tenemos que transformarlo en algunas palabras. Y la otra persona luego entiende eso, decodifica eso que está ahí y sabe lo que nosotros queríamos decir. Pero ese esquema, si bien es cierto, funciona para algunas cosas, también es muy limitado. O sea, hay un montón de factores y un montón de elementos que no se pueden ver ahí. O sea, quiero decir de otra manera, lo digo de otra manera, hay un montón de elementos que nos quedan invisibles. Por ejemplo, eh, bueno, hay varias cosas en esa manera de ver la comunicación que son un poquito equivocadas. Pero una de ellas es que en el pasar de lo que tú tienes en la mente hacia un sistema, un código que te permite exteriorizarlo, digamos, ya ahí hay un engaño, porque la verdad es que el código también te, eh, te obliga a tener en la mente ciertas cosas. Lo quiero decir de otra manera. Nosotros no tenemos primero conceptos y luego, o sea, no es que nosotros todos los seres humanos tengamos una cierta cantidad de conceptos y que luego la lengua nos permita decirlos, nos provea de una palabra para nombrar ese concepto. La verdad es que habitualmente hay una interrelación entre lo que nosotros pensamos y las palabras que existen en la lengua para expresar lo que pensamos. Quiero decir, eh, una lengua, antes de nombrar las cosas, primero las categoriza. Lo digo de otra manera. Si tú tienes, por ejemplo, en el arco iris hay un espectro de colores que es infinito, infinita variedad, pero la lengua te dice, bueno, vamos a decir aquí rojo, amarillo, verde, azul, qué sé yo. Y cuando tú piensas y si tú quieres pensar en una frase que tenga un nombre de un color, lo que exprese un color, digamos, eh, para después decirla, tienes que pensar en un color que la lengua tuya tenga nombre para él, digamos. O, o tienes que pensar en algo que se diga en una lengua. En estricto rigor se supone que todo se puede decir en una lengua, digamos. Pero, pero, pero se puede decir, a veces hay cosas que se pueden decir de manera mucho más compleja en una lengua que en otra. Quiero decir, por ejemplo, en inglés tú tienes la palabra wood es lo mismo que nosotros llamaríamos de dos maneras, leña y madera. Pero la lengua nuestra nos obliga a escoger entre leña o madera según el uso que tú le vayas a dar a esa parte del árbol, ¿cierto? Una es para quemarlo y otra es para construir muebles. En cambio en inglés no te obliga a hacer esa distinción, por lo tanto tú piensas la palabra, el concepto lo piensas como una totalidad. Entonces ya hay una primera precisión que hay que hacer en esta idea de que nosotros pensamos una cosa y luego buscamos las palabras que nos permiten decir eso que estamos pensando y se lo decimos a otro. Porque la verdad es que la lengua que nosotros conocemos también influye en cómo nosotros eh, conceptualizamos la realidad. Entonces, bueno, estamos muy en abstracto ahí, pero yo quiero llegar a cosas más concretas. Eh, Eso por una parte, pero además,
nosotros también solemos pensar que la lengua es algo así como... o sea, que nosotros los contenidos que queremos expresar los tenemos en la mente y luego la lengua sencillamente es un vehículo para ellos. Pero, yo creo que, y no solo yo creo, sino que creo con buena base, eh, que ahí hay también un componente que se nos escapa. Y ese componente es que se nos olvida que en las palabras, en la lengua, ¿cierto? Hay una historia, hay una tradición. Esas palabras no llegan a nosotros porque las vemos en un diccionario. Nosotros no aprendemos las palabras en diccionario, las aprendemos de nuestra experiencia. Y en nuestra experiencia las palabras están asociadas a situaciones. Así, en muchos casos, muchos de nosotros podríamos recordar cuándo fue la primera vez que oímos o nos dimos cuenta del significado de alguna palabra. Por ejemplo, así en nuestra lengua nosotros podemos decir que la palabra pródigo nosotros no la podemos entender si no es separada de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? O sea, nadie, en nuestra cultura, nadie conoce la palabra pródigo sin saber que existe la parábola del hijo pródigo. ¿Mm? Y toda esa historia y ese relato está de alguna manera evocado cuando tú usas la palabra pródigo. De hecho, la palabra pródigo es eh, tiene el significado de una persona que despilfarra. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en pródigo, no pensamos mucho en despilfarrar, porque pensamos en el hijo pródigo. De alguna manera, la historia del hijo pródigo ha hecho que la palabra pródigo en sí misma haya ido variando un poco su significado. ¿Sí? Eso ocurre con un montón de palabras en la lengua. Es lo más normal del mundo que pasa eso. Que una palabra varíe su significado porque tú la usas en ciertos contextos y la usas tanto en esos contextos que termina variando su significado. Por ejemplo, la palabra postal. Hay una cueca chilena que se llama Mi patria es una postal, ¿cierto? Creo que es... No, o en algunos versos dice Mi patria es una postal. Ahí sí, no lo recuerdo. Pero una postal quiere decir un paisaje bonito. Eso dice la gente. Esto es una postal. Y postal, la palabra postal, que viene de posta, quiere decir, se refiere al correo. Posta, bueno, posta también es cuando a alguien le pasa algo y el otro se lo entrega a otro y el otro se lo entrega a otro, ¿cierto? Que es más o menos como funciona el correo. El correo, por eso es correo postal. Y la palabra postal entonces tiene que ver con el correo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con un paisaje? Bueno, que la gente se enviaba fotos de paisajes, ¿cierto? Por correo cuando estaba de viaje. Y entonces de algún lugar mandaba unas fotos que vendían, ¿cierto? De paisajes de los paisajes bonitos de los lugares, con detrás escribían algún mensajito, qué sé yo. Y eso lo mandaban a las personas que estaban en su casa o que lo estaban esperando, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, el uso frecuente de la palabra postal con esas fotitos bonitas, ¿sí? Y en realidad esos postales tampoco se llamarían postales, sino fotografías postales. O sea, fotografías para enviar por correo postal. Pero finalmente, como el uso de la palabra postal, fotografía postal y postal en particular, para ese tipo de producto, ¿cierto? Se hizo tan habitual que para nosotros es inseparable la experiencia de la palabra postal con las fotos postales. Y entonces finalmente la palabra postal termina absorbiendo para sí misma el significado de uno de los usos posibles que tenía. Eso es un fenómeno sumamente habitual en la historia de la lengua, de la nuestra y de otras muchas lenguas. Entonces, ¿por qué eso es importante? Bueno, eso es importante porque nos demuestra que las palabras no solo significan, sino que también tienen una carga histórica y también tienen una carga emocional. Es decir, que hay muchas palabras que nosotros al nombrarlas recordamos ciertos hechos de nuestra vida. O que decir las cosas de una cierta manera nos recuerda, por ejemplo, cómo lo decían nuestros papás cuando éramos chicos, ¿cierto?
No sé qué somos. No tengo idea. Entonces, bueno, de alguna manera, hilar un discurso es no, no tanto hacer una especie de selección fría o mecánica de las palabras más adecuadas porque que expresan más un significado, sino que mucho hay al momento de decir las cosas de una de un rememorar experiencias del pasado. En muchos sentidos y muchas de las cosas que nosotros decimos eh, son de hecho, porque nosotros también solemos pensar equivocadamente que la comunicación es que nosotros tenemos algo que decir en nuestra mente, buscamos la palabra adecuada y se lo transmitimos a la otra persona en esas palabras. Sin embargo, en muchos casos, la verdad es que no tenemos nada que decir. Muchas de las conversaciones que nosotros tenemos con otras personas no son porque tenemos algo que decirle, son muchas veces especies de rituales que existen entre las personas. O sea, una persona, bueno, por ejemplo, cuando tú tienes que dar el pésame es una situación en la que nadie quiere estar porque tú sabes que nada de lo que digas va a ser importante, digamos, que tú lo más que puedes hacer es estar ahí, tu presencia ahí, pero dices algo y lo que dices es algo que se espera que digas nomás, nada más. O sea, cuando tú saludas a alguien, le dices buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y usted? Bien. Esa conversación no tiene nada de... De hecho, me acuerdo de un amigo que decía que y yo creo que a uno también le ha pasado muchas veces, pero que alguna vez le habían dicho feliz cumpleaños y él respondía igualmente, ¿cierto? Porque es mecánico. Es como, hola don Pepito, hola don José, pasó usted ya por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Adiós don Pepito, adiós don José. Esos tipos eh, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Siempre decían lo mismo. Y parece gracioso, pero en realidad es muy parecido a muchos de los discursos nuestros en la vida, que son sencillamente repeticiones. Los caquitos. Sí, los personajes de Chespirito. bueno, los personajes de Chespirito habitualmente hacen eso, Sí. repiten esquemas como, bueno, yo he usado muchas veces el ejemplo porque me encanta el ejemplo del diálogo entre el profesor Girafales y doña Florinda, que es un diálogo mecánico, po. Y lo gracioso y lo que es muy lo que a nosotros nos permite ver también nuestra propia situación es que los personajes mismos no se dan cuenta de lo mecánico que es el diálogo. Entonces, profesor Girafales, doña Florinda, qué milagro que viene por aquí, viene a traerle tu humilde obsequio. Entonces, este diálogo yo ya lo he repetido en otros podcasts, me parece. Sí, creo que no, ¿Sí? no un podcast, lo hice una vez cuando hablamos de Condorito. Ajá. Y la y lo mecánico como un efecto humorístico. ¿Ya? Claro, ahí hay también, en realidad los personajes de Chespirito siempre se dan esas situaciones donde se encuentran dos personajes y tienen diálogos que son calcados, digamos, estereotípicos. Don Ramón, no sé qué, anda, vaya a no sé qué, a su abuela y no te pego nomás porque mi abuelita no sé cuánto. Y todos son diálogos que son repetidos y en nuestra vida la verdad es que muchas veces eh, y no es que yo esté haciendo una crítica, digamos, ni una queja, es así, el lenguaje en muchos sentidos es eso. Nosotros muchas veces no tenemos nada que decir. Sí, hay muchas cosas que son sencillamente rituales, son sencillamente para mantener ciertas formas, para maneras de actuar en sociedad. O sea, cuando tú dices que está nublado, que está feo el día, que esas típicas, la gente dice son conversaciones del tiempo, digamos, conversamos sobre el tiempo. Es como, son conversaciones que se dan sin que uno tenga nada que decir, solamente por no quedar como maleducado o por no hacer sentir mal a la otra persona, uno conversa cosas en las cuales no tiene nada que decir. ¿Ya? Qué barbaridad. Ah, sí, la cosa, pues, no sé qué. Ese tipo de cosas, sencillamente es como no decir nada. Pero bueno,
es parte del lenguaje, es parte del lenguaje. Pero no solamente eso, sino que cuando también tenemos cosas que decir, incluso cuando tenemos cosas que decir, ya tenemos que acordarnos de que además eso que tenemos que decir está influido por las palabras que vamos a usar para eso, están influidas por nuestra relación, nuestra historia, que muchas veces es una historia personal con esas palabras. Es decir, cada vez que armamos un discurso, de alguna manera vamos uniendo en esas palabras, vamos entretejiendo en esas palabras o recuerdos, experiencias, nuestra propia historia de vida en ellas. Hay palabras que tienen más eso y hay palabras que tienen menos eso. Entonces, por ejemplo, una palabra como una palabra de la lengua sol-resol o del esperanto, probablemente sean palabras que no tienen esa carga histórica, esa carga emocional en ellas. No tienen tanta, porque no ha sido las palabras, no ha sido la lengua en la cual, por ejemplo, nosotros hemos dicho nuestras primeras palabras, la lengua que nosotros le hemos escuchado a nuestro abuelo, la lengua que nosotros hemos escuchado en nuestra casa, la lengua en que nuestra mamá nos ha retado, la lengua en que... ¿Me entiendes? En la que hemos cantado nuestras primeras canciones. Esas palabras que tú dices en una lengua que tú, como el esperanto, son palabras que están desprovistas de toda esa significación emocional. No sé si llamarlo significación, ese valor emocional. ¿Ya? ¿Y por qué yo que he dado toda esta vuelta para hablar de las palabras y su valor emocional? Porque resulta que si nosotros nos damos cuenta de que las palabras tienen un valor emocional, también tenemos que pensar que ese valor emocional lo utilizamos cuando hacemos arte. O sea, cuando nosotros hacemos arte no solamente queremos decir, transmitir un concepto, sino que también queremos que esa manera de... O sea, que esa pieza conmueva al, al espectador o al auditor, lo conmueva de alguna cierta forma. Eh, y para eso, o en buena medida, la lengua es un aliado o también a veces se vuelve una piedra de tropiezo. Puede ser un aliado o puede ser una incomodidad. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando principalmente en una lengua estandarizada, porque mi objetivo es transmitir conceptos, ideas, ¿verdad? Pero si lo que yo quisiera fuera emocionarlos, probablemente serían otras la selección de palabras que yo haría. Eh, y aquí hay algunos aspectos que generalmente al hablar y al preguntarnos por cuál es el lugar que tiene la lengua en el hecho artístico, la gente yo creo que está equivocada. Hay dos extremos equivocados. Mira, algunas personas que dicen que en la literatura, por ejemplo, que el valor de lo literario, lo importante de la literatura es buscar las palabras más hermosas, decir las cosas de manera hermosa o con palabras hermosas. Para algunas personas eso significa palabras rebuscadas, ¿cierto? Yo creo que es un error. Es un error y de hecho los artistas habitualmente, los escritores no hacen eso. No están buscando palabras rebuscadas o palabras extrañas y estrambóticas para decir las cosas. Primero, que es un hecho importante lo que quieren decir. Lo que quieren decir es importante. De hecho, creo que es lo más importante. Lo que quieren decir es lo más importante. Pero la lengua y las palabras que usan para decirlo también tienen un valor, también son importantes, porque si tú no escoges las palabras apropiadas, puede ser que lo que quieres decir se diluya, la gente no le afecte. Y lo que tú quieres no solamente es decir algo, sino que además que la gente, que el espectador, que el auditor, que el lector, le afecte eso que tú estás diciendo, le impacte. ¿Sí? Entonces, las palabras no son sencillamente un vehículo, que tú tienes que escogerlas porque cuáles significan lo que tú quieres que signifiquen. También está detrás, es importante, el valor emocional que tienen esas palabras. Yo podría decir, por ejemplo, estoy saciado de mi apetito. Y no es lo mismo que estoy pocho, ¿cierto? O pochito. O sea, dicen lo mismo, pero una de ellas nos sitúa en una relación
más familiar, más cercana y más informal que la otra no lo logra. Ahora, por supuesto que hay momentos en los cuales usar estas dos maneras distintas, depende del efecto que tú quieras realizar. Por ejemplo, decir estoy saciado de mi apetito, si se dice en algún contexto en el cual eso no se espera, en una reunión familiar, qué sé yo, con mucho desorden, y lo dice, por ejemplo, un borrachín, pero eso puede dar un efecto humorístico. Puede dar un efecto humorístico. Pero en otros casos, más bien convendría estoy pochito, o quedé pochito. Las palabras influyen en la obra artística que hace uso de ellas. Eso es lo que quiero decir. Las palabras influyen en la obra artística. ¿Ya? No es solamente que tú escojas las palabras y que transmitan bien el significado y con eso estamos listos, sino que también las palabras agregan una dimensión a la obra artística, una dimensión emotiva. No es lo único, por supuesto. Los contenidos expresados son importantes, eh, y son importantes otros elementos que el artista usa para transmitir emociones. En el caso del cómic, eh, son importantes también las imágenes, los colores, el, el, el dinamismo, qué sé yo, son importantes muchas cosas, aparte de la historia. Eh, en el caso de la literatura, no solamente las palabras, sino que también quizás el ritmo, quizás, qué sé yo, la manera en que se describen los personajes. O sea, no son los únicos elementos las palabras, por cierto. Pero lo que sí está muy claro es que las palabras no son sencillamente, eh, bueno, primero que no son solamente una manera de transportar contenido, una manera neutra de transportar el contenido, y dos, que tampoco son el centro de la obra literaria, ni tampoco de la obra, bueno, tampoco y menos todavía, digamos, de la obra del cómic, por ejemplo, o de la obra poética, donde también está el aspecto musical y en el cómic el aspecto gráfico. ¿Ya? Pero sí son un elemento importante. ¿Ya? Eh, las palabras, y en este sentido a veces yo creo que, por ejemplo, ocurre en el cómic, esto ocurre mucho en el cómic, yo creo, en el cómic chileno quizás incluso, que nos engaña la intención de que lo que hacemos llegue a la mayor cantidad de lectores posible y pensamos que para eso es bueno que, que entonces nuestra lengua sea lo más neutra posible. O sea, que use palabras de diccionario, digamos, por decirlo así. Son palabras que de alguna manera están desprovistas de esos recuerdos que uno tiene en la vida y que, si bien es cierto, facilitan la comprensión de muchas personas, también dificultan la transmisión emocional, el aspecto emotivo de lo que estamos diciendo. De manera que, eh, de manera que parecen también menos provistas de honestidad, de manera que parecen también más frías, y esto le quita fuerza a una obra. ¿Ya? Yo podría dar algunos ejemplos. Podría decir, por ejemplo, que sería distinto hablar del relativismo moral que decir hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ¿cierto? Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, como dice Cambalache, el tango. O sea, Cambalache está hablando del relativismo moral, de una cultura en la cual da lo mismo, cada uno tiene su propio, su, su, su propia, sus propios valores o sus propios sistemas de comportamiento y nadie le rinde cuentas a nadie y, y es indiferente si tú haces lo correcto o no lo haces, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, digamos. O se valora de la misma manera cualquier tipo de comportamiento. Eso es lo que está diciendo el texto de Cambalache y bueno, podría haber dicho el relativismo moral, pero dice
lo dice de otra manera. Hoy resulta ser lo mismo que ser derecho, que traidor. Ser derecho, podría haber dicho, en vez de derecho, haber dicho una persona íntegra, honesta, ¿se fija? Pero ser derecho tiene un componente de vida, cercanía, de experiencia que no tiene el ser honesto o ser íntegro. Claro. Ser derecho. La gente no dice, no le dice a un amigo, a este tipo me cae bien porque es íntegro y honesto. La gente dice, este tipo es derecho. Este tipo es derecho. La palabra derecho tiene un componente emocional más fuerte que las otras. Podría haber dicho el mismo Enrique Santos Discépolo, haber hablado de la fugacidad de la belleza. Sin embargo, escribe un tango que sola faré descangallada. Yo pensaba que iba a decir. Sola faré descangallada. La vi esta madrugada salir del cabaret. Flaca, 3/4 de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Chueca vestida de bebeta, ceñida coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuándo no aguanto más. Dice, al final dice, y pensar que 6 años fue mi locura, que llega hasta la traición por su hermosura, que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor, que chiflado por su belleza, le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador, que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, le echó un mendigo cuando se fue. Nunca creí que la vería en un requiesca y fache tan cruel como el de hoy. Miren si no es para suicidarse que por este cachivache sea lo que soy. Y aquí viene la parte que yo creo que podría haberse dicho, la fugacidad de la belleza, porque todo habla de la fugacidad de la belleza. Pero este verso, aquí está el contenido. Y lo podría haber dicho, miren muchachos, la vida es fugaz, o sea, la belleza es fugaz, lo externo es fugaz, lo físico es fugaz, lo superficial es fugaz. En algún momento, si nos dedicamos a perseguir solamente lo que es bello a los sentidos, nos vamos a ver que en nuestras manos nos quedamos sin nada. Podría haber dicho eso, pero dice, fiera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Y eso es mucho más emotivo. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Eso es, llega más al corazón, llega mucho más al corazón que decir las cosas externas son fugaces. Eso dice uno, bueno, ya si lo he escuchado tantas veces. Santos Discípulos, el tango te está diciendo lo mismo. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Pero es mucho más experiencial, es mucho más concreto, es una situación particular y además lo que uno amó, no las cosas. ¿Te fijas? Lo que uno amó. El proyecto de Don Nicanor Parra es un poco parecido a eso también, en la antipoesía. Él dice en un poema, según los en la introducción al libro de poemas y antipoemas, según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra tormento. O sea, las palabras, digamos, del lenguaje técnico, del lenguaje de los diccionarios, lo que se llamaría el estándar, ¿cierto? Esas palabras que tienen significado pero están desprovistas de una filiación emocional en nosotros, ¿ya? Esas no aparecen, dice. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes, útiles de escritorio. Es una poesía hecha con palabras del cotidiano, del día a día, ¿ya? Para hablar de cosas profundas, para hablar de cosas complejas, para hablar de cosas emocionantes, pero con palabras del día a día. Entonces, por lo tanto, yo creo que el uso del estándar o la manera más neutra de la lengua, de alguna manera nos predispone a otras cosas. También se puede usar, por supuesto, pero nos predispone a más solemnidad, a situaciones bueno, para hablar de ideas complejas, en un discurso
tal vez como este, que es un discurso expositivo, para hablar en una clase, para hablar en otros momentos, ¿ya? Para hablar de ciencia, ¿ya? De esta característica de que el lenguaje tiene este elemento emocional del cual no puede despegarse, se dieron cuenta, por supuesto, en algún momento los filósofos de la ciencia, por ejemplo Frege, se dio cuenta de que era muy difícil hacer ciencia con estas palabras. Es muy difícil hacer ciencia con el lenguaje cotidiano porque la ciencia tiene que describir de manera objetiva y resulta que el lenguaje cotidiano te va colando las emociones en las palabras. Entonces cada vez que tú tomas una palabra, esa palabra también está a su vez cargada de ciertos elementos experienciales en las personas. Y bueno, el proyecto de Frege era hacer una lengua lógica, digamos. Por eso él creó un sistema de transcripción de conceptos en términos puramente lógicos, como con letras, P, Q, R y unos simbolitos raros que expresaban relaciones entre los conceptos. ¿Ya? Para tratar de evitar la, la, la emocionalidad del lenguaje. Pero, pero esa emocionalidad está ahí y nosotros, en el arte, por supuesto, es muy valiosa, es muy utilizable. Cierto es que el estándar tiene su lugar y, por ejemplo, la ciencia y todas esas cosas es muy pertinente el uso neutro de la lengua e incluso también en el arte para muchos efectos. Como yo decía, el efecto humorístico, el humor funciona muy bien con eso, aunque uno piense que el humor tiene que ser siempre dicho de manera espontánea, como uno habla en la casa, a veces no, a veces al humor le viene muy bien el uso del estándar. Decir algo ridículo, que en la situación concreta es ridículo, pero decirlo con palabras rebuscadas hace un efecto humorístico bien simpático. ¿Ya? Eh, pero bueno, por supuesto, decir las palabras apropiadas no lo es todo, es una estrategia, es una herramienta, como tantas otras herramientas tiene el arte, que nos permite ayudar a provocar el efecto, que es lo que queremos. Eso no es todo el arte, por supuesto. Incluso ni siquiera el arte literario es solamente palabras. ¿Ya? Las palabras muchas veces algunas personas saben usarlas muy bien, incluso las pueden usar para engañar. Hay personas que sabiendo usar muy bien las palabras eh, se convierten en estafadores profesionales, digamos, de las palabras, saben qué palabras ocupar y saben cuándo ocuparlas y las pueden usar para hacer grandes males, digamos. Así que, bueno, obviamente no es eso lo único que un artista tiene que dominar. Es una herramienta, una estrategia. Eh, Hay una canción, y vamos con esto vamos a ir terminando, hay una canción no la voy a cantar, pero una canción de la película Mary Poppins, que también hemos citado esa película en estos podcasts. Pero hay una canción que es la de la palabra supercalifragilístico-espialidoso. Esa es una palabra... Esa canción tiene un verso que me gusta mucho, porque en la traducción al castellano no se nota mucho lo que dice, o no es tan elocuente, pero en la versión en inglés es muy irónico con respecto a esto, con respecto a las personas. Todos hemos visto, todos hemos tenido la experiencia de personas que se quieren hacer pasar por buenas usando buenas palabras o palabras bellas, o que se quieren hacer pasar por inteligentes usando palabras rebuscadas, sofisticadas, que siempre hablan con algunos conceptos repetitivos, que sea un tipo que quiere hacerse pasar porque está interesado en el bien de la gente y siempre usa unas palabras, ciertas palabras que son las palabras comodín que usa siempre para convencer, digamos. Y en esta canción, Supercalifragilístico-espialidoso, unos versos que dicen bueno, yo lo voy a tratar de traducir lo mejor que pueda, pero dice, él viajó alrededor de todo el mundo y donde quiera que fue, él habría usado esta palabra, eh, o habría podido usar esta palabra, y la gente hubiera dicho, ahí va un tipo clever. Ahí va un tipo clever, o como un caballero inteligente, ¿cierto? Más o menos eso es lo que dice. O sea, la ironía es que
sí, es cierto, a veces algunas palabras sirven para eso, para que la gente, para dar efecto, digamos, de que sabemos más de lo que sabemos, o de que nos interesa más el bien de lo que realmente nos interesa. O sea, es un arma de doble filo, las palabras, ¿cierto? Así que el artista debe saber utilizarlas, yo creo que debe explorar más la lengua de su cotidiano, debe explorar más decir las cosas de la manera que la diría la dirían sus vecinos, su padre, su madre, su abuelo, que él mismo la hubiera dicho de niño, porque las cosas más complejas incluso se pueden decir, se pueden intentar decir por lo menos, usando palabras cotidianas, sencillas, espontáneas. ¿Ya? Ese es un trabajo arduo, es un trabajo arduo, más largo que decirla de manera neutra. Muchas cosas se dicen fácil de manera neutra, pero muy difícil con palabras cotidianas del día a día. ¿Ya? Y eso es lo que quizá yo quisiera decir hoy en este podcast. Ya estamos en el tiempo y mi esposa me dice corta. ¿Ya? Así que hoy día nos vamos a cantar una canción. Bien, ahí ya corté el programa. Yo tenía aquí, podría haber cantado algo, pero hoy día hicimos un programa un poquito improvisado, o más bien improvisado y, sin preparación o sin eh, de manera avesada, aunque en realidad quizás la expresión más apropiada para eso sería hicimos un programa apotope, ¿cierto? Apotope sería la expresión más que más nos llega al corazón. ¿Ya? Así que bueno, eso sería. Nos vemos prontamente y chao, chao, chao. Chao, digo usted. Adiós. Adiós. Ya voy a hacer mis cosas también. Ya. Ay, esto no quiere cortar. En serio. Y ahora sí que chao. Chao.